Ahora, también tenemos que saber ahora que ya sabemos lo que es una función, tenemos que saber que cuando despejamos la y, nosotros tenemos que utilizar una simbología adecuada. Usualmente, la y despejada se puede utilizar otras simbologías como f de x. ¿Está bien? También se puede utilizar simplemente la f. ¿Estamos bien? Entonces, cuando nosotros veamos esa simbología, ya sea la y, ya sea la f de x o la f, nos estamos refiriendo a función. Por ejemplo, esta función lo voy a expresar con f de x. Sería f de x es igual a 2x menos 1. Listo, es una función. Puede ser también, lo puedo expresar en términos de f simplemente. F es igual a 2x menos 1. O en términos de y, como en este caso. ¿Estamos bien? Ahora, algo que quiero hacer notar en este punto. ¿Por qué será f de x? Porque en esta parte de la función hay una x. El valor de la función depende de la x, del valor que yo le dé, como en este caso, ¿no? Nos hemos dado el 0 y el 1. Pero tomemos en cuenta que esta x cambia por a. Digamos, puede ser aquí 2a menos 1. Entonces, ¿qué va a ser? No va a ser f de x, va a ser f de a. ¿Me comprende? ¿Ya? Entonces, si aplicamos esta idea en este ejercicio, ¿cómo sería? Yo decía, con f de x vamos a trabajar. F de x es igual a 2x menos 1. ¿Estamos bien? Si aplicamos esa idea, hemos dicho que primero x vale 0. Entonces, si x es igual a 0, entonces ya va a ser f de 0. ¿Está bien? Porque estoy desplazando la x por el 0. F de 0 es, ¿eso qué me dice? ¿Qué me ordena? Que donde yo veo la x en esta parte, pues tengo que desplazarla por el valor que está aquí. Entonces eso va a ser 0 menos 1. Entonces f de 0 es igual 2 por 0, 0 menos 1, menos 1 simplemente. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Que la f de 0 había sido menos 1. En otras palabras, que y es igual a menos 1 cuando x vale 0. Es formas de interpretar, ¿está bien? Depende de la simbología. También lo voy a hacer cuando f, hemos hecho también cuando x vale 1, ¿cierto? Entonces, cuando x vale 1, yo voy a decir que f de 1 es igual a 2, pero en vez de la x en esta función voy a colocar 1. Por 1 menos 1, entonces f de 1 es igual a ¿qué? 2 por 1, 2, menos 1 es 1. Y listo, f de 1 es 1, como hemos sacado en ese ejercicio. Es en términos de f de x, ¿cierto? En términos de y es lo mismo, no hay ningún problema, podemos aceptar. Pero esto es una parte muy importante porque usualmente se trabaja con f de x, aunque las tres alternativas también se dan. ¿Está bien? Bueno, ahora, una vez que ya sabemos lo que es una función, básicamente, no de variable real, lo que vamos a aprender a hacer es hallar el dominio. Una función, se lo voy a graficar en diagramas de Venn, es así, ¿ya? Aquí tengo yo los términos, el conjunto de los términos x, y aquí el conjunto de los términos y. Aquí hay una serie de valores, ¿ya? Aquí también hay otra serie de valores, ¿sí? La relación entre estos dos conjuntos, ¿está bien? La relación entre estos dos conjuntos se llama función, ¿está bien? Pero con la característica que les digo, ¿no? Que el primer componente no se repite, o sea, que quiere decir que de aquí, del primer componente del conjunto de las x, no puede salir de un solo valor dos flechas hacia este lado o dos líneas, ¿está bien? No puede estar relacionada con dos elementos de este otro conjunto que son de las 10, ¿está bien? Pero ahora, más enfocado a lo que estamos viendo, lo que yo quiero abarcar es el dominio y codominio de funciones. ¿Está bien? ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto de elementos que están en el primer componente, que son las x. ¿Está bien? ¿Qué es el codominio? Son los elementos que están en el segundo componente, que son las y.
Estoy hablando de puntos, ¿cierto? Los puntos tienen X y Y, de eso me refiero, ¿ya? Entonces, pero obviamente estamos hablando de una función de variable real. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a encontrar el dominio y el codominio de cualquier función de variable real, ¿está bien? Ahora, para poder encontrar el dominio y codominio de las funciones de variable real, lo que tenemos que aprender es lo siguiente. Hay tres cosas que tenemos que impedir que salgan en nuestra función. O sea, cosas que no tenemos que permitir que salgan y con eso vamos a encontrar el dominio. Lo primero, tenemos que evitar la división entre cero. ¿Ya? La segunda cosa que tenemos que evitar es que cuando haya una raíz con índice par, que el índice sea negativo. La tercera cosa que tenemos que evitar es que si hay un logaritmo, el argumento del logaritmo sea negativo. Tres cosas que tenemos que evitar para encontrar el dominio. ¿Cómo aplicamos esto? Por ejemplo, en el primer ejemplo nos dice hallar el dominio de la siguiente función. Yo copio, va a decir la función es f de x es igual a 2x menos 1. ¿Ya? Entonces, la que estamos manejando. Entonces, esta función, yo quiero hallar su dominio. Primero, me fijo en la función, en esta parte de la función. ¿Tiene denominadores? ¿Hay denominadores aquí? No lo hay. Claro, obviamente el 1 está ahí, pero algo diferente de 1, no hay. Entonces, no tomo en cuenta esto. Me fijo en esta. ¿Hay raíces aquí? No hay raíces. O sea, no tomo en cuenta. ¿Hay logaritmos en esta función? No hay logaritmos. Como no hay ninguna de las tres opciones, por lo tanto, el dominio de esta función, esta es una D, dominio de la función, el dominio de esta función es para toda X que pertenece a los números reales. ¿Qué quiero decir con ello? Que esta X lo puedo reemplazar para cualquier valor o por cualquier valor que esté en los números reales, sea positivo, negativo, fracción, negativa, positiva, decimal, por cualquier valor que esté en la recta de los números reales, yo puedo reemplazar esta X. Y siempre voy a tener un resultado en Y o en f de X. ¿Me comprenden? A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, ¿eso cómo lo hemos logrado? Comparando esta parte de la función con las tres cosas que tenemos que evitar.